Hola, hola. Feliz instante santo. Vamos a realizar la lectura correspondiente al día de hoy. Iniciamos como siempre con nuestra habitual invocación. Padre, mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces. Y acepto lo que viene de ti en lugar de lo que procede de mí. No conozco el camino que conduce a ti, pero tú lo conoces perfectamente. Guía a tu Hijo por el tranquilo sendero que lo lleva hasta ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. Estamos hoy haciendo la lectura del capítulo 15 en el epígrafe 1. El capítulo 15 es el instante santo y el epígrafe 1, los dos usos del tiempo. 1. ¿Puedes imaginarte lo que sería no tener inquietudes, preocupaciones ni ansiedades de ninguna clase, sino simplemente gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo? Ese es, no obstante, el propósito del tiempo. Aprender justamente eso y nada más. El maestro de Dios no puede sentirse satisfecho con sus enseñanzas mientras éstas no constituyan lo único que sabe. Su función docente no se consumará mientras no seas un alumno tan dedicado que solo aprendes de él. Cuando eso haya ocurrido, ya no tendrás necesidad de un maestro, ni de tiempo, ni de tiempo en el que aprender. El uso del tiempo, entonces, se nos dice que tiene dos usos el tiempo. Uno de esos usos es el que hace el ego y el otro uso el que nos propone o nos enseña el Espíritu Santo. El propósito del tiempo en sí es que aprendamos a estar en paz. Ese es el propósito que tiene esta ilusión de tiempo, que aprendamos a estar en paz, a descansar en Dios, a pasar de todas esas ilusiones que parece que ahora nos perturban en este mundo que vemos y que empecemos simplemente a gozar de perfecta calma y sosiego todo el tiempo. Ese es el propósito del tiempo, aprender justamente eso y nada más. Una vez más nos dice que el propósito del Espíritu Santo es enseñarnos todo hasta que ya no sea necesario aprender más y hasta que ya entonces no tengamos necesidad de un maestro. 2. La razón del aparente desaliento del que tal vez padezcas es tu creencia en que ello toma tiempo y de que los resultados de las enseñanzas del Espíritu Santo se encuentran en un futuro remoto. Sin embargo, no es así, pues el Espíritu Santo usa el tiempo a su manera y no está limitado por él. El tiempo es su amigo a la hora de enseñar. No causa deterioro en él como lo hace en ti. Todo el deterioro que el tiempo parece ocasionar se debe únicamente a tu identificación con el ego, que se vale del tiempo para reforzar su creencia en la destrucción. El ego, al igual que el Espíritu Santo, se vale del tiempo para convencerte de la inevitabilidad del objetivo y del final del aprendizaje.
El objetivo del ego es la muerte, que es su propio fin, mas el objetivo del Espíritu Santo es la vida, la cual no tiene fin. Parece entonces que nos desalentamos en este camino de perdón, porque todavía creemos que necesitamos tiempo para pasar de las ilusiones, porque todavía creemos que hay un proceso, creemos que hay grados de dificultad para los milagros, creemos que todo esto va a conllevar sacrificio y pues que veremos entonces esas enseñanzas del Espíritu Santo hasta en un futuro y un futuro remoto. Nuestra creencia en el tiempo entonces nos lleva a pensar que al Espíritu Santo le va a costar sacarnos de esa ilusión de carencia que tenemos, de esa ilusión de soledad que tenemos, de desamor. Creemos que al Espíritu Santo le va a llevar tiempo enseñarnos que somos ese santo Hijo de Dios. Y por eso creemos que ese aparente cambio que experimentaremos, que nos llevará a estar en calma y en perfecto sosiego, pues creemos que sí sucederá, pero en un futuro remoto. Sin embargo, no es así, pues el Espíritu Santo usa el tiempo a su manera y no está limitado por el tiempo, porque el tiempo es una invención nuestra. El tiempo es una ilusión, así como lo es el espacio, la materia, así como lo es todo lo que parece componer este mundo. Son ilusiones. El tiempo es sencillamente algo que el Espíritu Santo usa para enseñarnos. Recordemos que el Espíritu Santo se vale de todas esas ilusiones en las que nosotros creemos para ayudarnos a perdonar. Creemos que el tiempo en sí causa deterioro porque parece que nos hemos acostumbrado a ver el uso que el ego hace del tiempo. Y con el tiempo en esta ilusión, todo parece mermar, deteriorarse hasta terminar en la muerte. Sin embargo, el Espíritu Santo usa ese tiempo para enseñarnos lo que es inevitable. Y lo que es inevitable es que retornaremos al Padre, que reconoceremos ese Hijo de Dios que somos, ese santo ser que somos. Aun cuando el objetivo del ego para con el tiempo sea que terminemos en la muerte, que es en donde parece terminar todo en esta ilusión, el objetivo del Espíritu Santo para con el tiempo es que perdonemos todas las ilusiones, que nos reconozcamos como uno con nuestro Padre y con nuestros hermanos. Ese guión que realmente está escrito, que retornaremos al Padre, que reconoceremos que somos ese Espíritu eterno. 3. El ego es un aliado del tiempo, pero no un amigo, pues desconfía tanto de la muerte como de la vida, y lo que desea para ti, él no lo puede tolerar. El ego te quiere ver muerto, pero él no quiere morir. El resultado de esta extraña doctrina no puede ser otro, por lo tanto, que el de convencerte de que él te puede perseguir más allá de la tumba. Y al no estar dispuesto a que ni siquiera en la muerte encuentres paz, te ofrece inmortalidad en el infierno. Te habla del cielo, pero te asegura que el cielo no es para ti.
Pues, ¿qué esperanza pueden tener los culpables de ir al cielo? Nuestra creencia en el error. El ego entonces nos hace ver ese error como algo que realmente pasó y quiere que nos aferremos a ese error. Porque quiere, según él, perpetuarnos en el infierno. Entonces, creemos ya estar viviendo un infierno porque parece en esta ilusión que tenemos una enfermedad, que tenemos carencia, que nadie nos quiere. Y aún así entonces, el ego nos vende la idea de muerte, a pesar de que no quiere morir, nos vende la idea de muerte como que solo la muerte nos libraría de toda esa desgracia que parece que estamos pasando aquí. Pero como fuiste tan culpable, tan malo y te agarraste a todos esos pensamientos de error y quisiste ver culpa en todos, pues entonces ni la muerte te va a salvar de esto, porque hay un infierno más después de esa idea de muerte. La creencia en el pecado que parece que teníamos. El ego en realidad es un aliado del tiempo, pero no es amigo del tiempo, puesto que parece que en el tiempo todo se deteriora, todo cambia, todo merma, nada es igual que como parece que empezó en esta ilusión. Sin embargo, entonces, el ego se vale del tiempo para que yo crea entonces que aquí nada puede mejorar, que todo va a empeorar. Para que yo crea entonces allá de vez en cuando que aquí puede entonces que sí haya alguna esperanza a la que yo pueda aferrarme. Pero siempre manteniéndome con esa idea de que lo único que me sacará de todo esto es la muerte. Y que aún así en la muerte, como yo me siento culpable y como creo que soy culpable de haberle hecho daño a mis hermanos, pues entonces quiere que me aferre a esa idea y que crea en el pecado, que va entonces a perseguirme más allá de la muerte. 4. Creer en el infierno es ineludible para los que se identifican con el ego. Sus pesadillas y sus miedos están asociados con él. El ego te enseña que el infierno está en el futuro, pues ahí es hacia donde todas sus enseñanzas apuntan. Su objetivo es el infierno, pues aunque tiene por finalidad la muerte y la desolución, él mismo no cree en ello. El objetivo de la muerte que ansía para ti le deja insatisfecho. Nadie que siga sus enseñanzas puede estar libre del miedo a la muerte. Sin embargo, si se pensase en la muerte simplemente tal como el fin del dolor, ¿se le tendría miedo? Hemos visto antes esta extraña paradoja en el sistema de pensamiento del ego, pero nunca tan claramente como aquí, pues el ego tiene que dar la impresión de que mantiene al miedo alejado de ti para conservar tu identidad y tu fidelidad con él, pero tiene que generar miedo para protegerse a sí mismo. Una vez más, el ego intenta, y lo logra con demasiada frecuencia, hacer ambas cosas, valiéndote de la disociación para mantener sus metas contradictorias unidas, de manera que parezcan estar reconciliadas. El ego enseña, por lo tanto, que la muerte es el final de lo que respecta a cualquier esperanza de alcanzar el cielo. Sin embargo, puesto que tú y el ego no podéis estar separados y puesto que él no puede concebir su propia muerte, te seguirá persiguiendo
porque la culpa es eterna. Tal vez la versión que el ego tiene de la inmortalidad. Tal vez es la versión que el ego tiene de la inmortalidad y eso es lo que su versión del tiempo apoya. Siempre entonces, quien crea en el ego y quien confía en él, inevitablemente sentirá miedo. El ego me enseña entonces que aún en todo este infierno que puedo estar pasando en esta ilusión, hay un infierno también en el futuro y que ahí es hacia donde sus enseñanzas apuntan. O sea, me garantiza que ahí es hacia donde vamos. Su objetivo siempre es el infierno, pues aunque tiene por finalidad la muerte y la disolución, él mismo no cree en ello, porque el ego no quiere morir, quiere perpetuarse en mí. Entonces, ansía la muerte, pero le tiene miedo. Así que nadie que siga sus enseñanzas puede estar libre de miedo. Sin embargo, si se pensase en la muerte como algo que simplemente es el fin del dolor, ¿le tendrías miedo? ¿Le tendríamos miedo a la muerte si reconociéramos que simplemente en esta ilusión con la muerte se acabaría todo pesar, se acabaría toda pena? ¿Le tendríamos miedo a la muerte? Simplemente sería un salir de toda esta locura. Pero el ego entonces, como quiere perpetuarse, nos hace pensar que hay algo después de esa muerte que se llama infierno y que lo tenemos garantizado por todo lo malo que nos hace creer que hicimos en esta ilusión. Esta es una extraña paradoja en el sistema de pensamiento del ego. Entonces, cree que la muerte va a librarnos de esta ilusión, pero como no quiere morir, entonces me muestra un infierno, porque para el ego soy tan pecador que entonces merezco ese infierno que parece estar en ese futuro, que parece estar entonces después de esa idea de muerte. El ego tiene que dar la impresión y mantener el miedo porque él quiere entonces que yo sienta miedo, pero a la vez darme ánimos para que no. Recordemos que si todo lo que nos mostrara el ego fuera malo, ya habríamos salido de él. Pero entonces nos da la idea del tiempo como algo que terminará en muerte, pero también entonces hace que yo me quiera sentir alejado del miedo para darme esperanza y para que yo siga siendo fiel a sus enseñanzas. El ego siempre quiere que yo crea que no tengo miedo. Tan es así que en esta ilusión me muestra lo que parece ser amor, que ya sabemos que es una ilusión de amor, para que yo crea entonces que no tengo miedo. En esta ilusión me muestra entonces metas y cosas que parece que tengo que lograr para que entonces, una vez que parezca que las haya logrado, sienta pues que ya no tengo tanto miedo a la muerte. Pero todo el que cree en el ego inevitablemente siente miedo. Una vez más el ego intenta entonces, como en cada ocasión, a darnos ese miedo y a darnos entonces la aparente salida de ese miedo. Y siempre lo logra con demasiada frecuencia. Hace
ambas cosas. Me da miedo y me da lo que parece ser la salida del miedo, valiéndose de la disociación para mantener sus metas contradictorias unidas de manera que parezcan estar reconciliadas. El ego entonces me enseña que la muerte es el final. Ahí se acaba cualquier esperanza entonces de alcanzar el cielo, la muerte. Sin embargo, puesto que tú y el ego no podéis estar separados y puesto que él no puede concebir su propia muerte, nos sigue entonces persiguiendo con la idea de la culpa eterna. Porque como no quiere morir, entonces quiere conservarse aún en esa idea del infierno que cree que hay después de la muerte. De ahí parte de nuestro deseo por la culpa, de nuestras ganas de sentirnos culpables. El ego quiere que conservemos esa culpa y que en esta ilusión nos arrastremos con esa culpa hasta la idea de muerte, porque el ego quiere perpetuarse aún después de esa idea de muerte, en ese infierno que parece estar en el futuro. Pero en el cielo, nunca, porque un culpable no puede estar en el cielo. Ningún culpable, como todos los que parece que estamos en esta ilusión, que creemos haberle hecho algo a nuestro hermano, creemos poder estar en el cielo. Esa es la versión que el ego tiene de la inmortalidad, perpetuarse en esa idea del infierno, en eso que parece estar después de la muerte y que se llega a ello en esta ilusión con ese aferrarse a la culpa. Sabemos que nada de esto es, que el Hijo de Dios es eterno, que el Hijo de Dios no muere, pero el ego entonces quiere enseñarnos eso. 5. El ego enseña que el cielo está aquí y ahora, porque el futuro es el infierno. Hasta cuando ataca tan despiadadamente que trata de quitarle la vida al que cree que su voz es la única que existe. Incluso a ese le habla del infierno, pues le dice que el infierno también está aquí y lo incita a que salte del infierno al olvido total. El único tiempo que el ego le permite contemplar a cualquiera con ecuanimidad es el pasado. E incluso ahí su único valor es que ya no existe. Así que aunque yo sea adorador del ego, seguidor del ego, igualmente me va a atacar sin ninguna piedad, sin ningún miramiento. Ataca sin piedad hasta a esos que creemos en él. Y nos enseña entonces que el cielo está aquí y ahora, porque en el futuro lo que está es el infierno. Entonces decimos, bueno, dejo toda esa gente tóxica porque quiero vivir aquí y ahora. Y me alejo por allá porque quiero separarme de todo eso y quiero meditar yo. Y quiero salvarme yo. Y quiero entonces, pues, reconocer ese cielo que el ego me dice que puede ser aquí y ahora yo. Sin embargo, hasta cuando ataca tan despiadadamente, el ego tiene por ahí una ilusión de que puedo estar en ese cielo aquí y ahora. Aun cuando me dice que el infierno está en el futuro, que realmente soy culpable de lo que vio como un error. El único tiempo que el ego le permite contemplar a cualquiera con ecuanimidad es el pasado.
El ego entonces quiere contemplar ese pasado. Y en ese pasado entonces contempla eso que parece que salió mal, eso que parece que te hicieron, y quiere que nos aferremos a esa idea de pasado para que estemos entonces prevenidos para esa ilusión de futuro, para esa proyección de futuro. Pero también el ego ve ese pasado y trae todas esas memorias de las cosas que parece que fueron lindas, de lo que parece que le gustó, y con eso que nos trae del pasado, sencillamente nos recuerda que eso ya pasó, que eso ya no está ahí. El único tiempo que el ego le permite contemplar a cualquiera con ecuanimidad, tranquilo, es ese pasado. E incluso ahí su único valor es que ya no existe. Y creemos entonces que el pasado fue mejor, que todo antes fue mejor, que qué es lo que está pasando ahora. Porque el ego entonces quiere hacernos ver que eso que parece que pasó fue mejor y que no volverá. Así que me garantiza que ese infierno realmente está en el futuro. Desde la idea que nos da el ego de creer que es incierto, de creer que estamos solos. 6. Cuán desolado y desesperante es el uso que el ego hace del tiempo, y cuán aterrador, pues tras su frenética insistencia de que el pasado y el futuro son lo mismo, se oculta una amenaza a la paz, todavía más insidiosa. El ego no hace alarde de su amenaza final, pues quiere que sus devotos sigan creyendo que les puede ofrecer una escapatoria. Pero la creencia en la culpabilidad no puede sino conducir a la creencia en el infierno, y eso es lo que siempre hace. De la única manera en que el ego permite que se experimente el miedo al infierno es trayendo el infierno aquí, pero siempre como una muestra de lo que te espera en el futuro, pues nadie que se considere merecedor del infierno puede creer que su castigo acabará convirtiéndose en paz. Nadie que crea entonces que es culpable puede pensar que se va a liberar de esa culpa en el futuro. Nadie que crea en ese error puede pensar que se liberará de él en el futuro. El ego entonces insiste en que el pasado y el futuro son lo mismo. Así que si parece que en el pasado alguien me traicionó, entonces el ego quiere que yo arme un plan para defenderme de ese alguien en el futuro, porque de fijo me va otra vez a traicionar. El ego cree que el pasado y el futuro son lo mismo. Cree entonces que ahí se oculta una amenaza para la paz. Es por eso que cree que ese infierno está en el futuro. El ego no hace alarde de su amenaza final, pues quiere que sus devotos sigan creyendo que les puede ofrecer una escapatoria. Así que entonces me muestra lo que parecen ser las formas de evadir ese infierno o de llegar a ese cielo que cree el ego que hay. Y lo que me ofrece para eso es la muerte. Lo que me ofrece entonces para llegar a esa paz es la muerte. Si me creo entonces que soy un cuerpo, pues creeré que el ego tiene razón, que sí,
que voy a descansar en paz en una tumba, que voy a descansar en paz en el cementerio. Pero como cree tanto el ego en la culpabilidad, la creencia en la culpabilidad no puede sino conducir al infierno y es lo que siempre hace. Como quiere el ego que nos aferremos a esa culpa, pues entonces nos llevaremos esa culpa hasta la tumba y seguiremos creyendo en esa culpa. Seguiremos creyendo en esa ilusión. De la única manera en que el ego permite que se experimente el miedo al infierno es trayendo el infierno aquí, siempre como una muestra de lo que espera en el futuro. Así que entonces, si ya aquí en esta ilusión yo estoy en el infierno porque estoy carente, porque creo que tengo una enfermedad, porque creo que tengo problemas con todos mis vecinos, mis cuñados, mis amigos y con todos, o sea, estoy para mí en esta ilusión en el infierno, pues el ego entonces me hace pensar que todo eso que viene será peor. Por supuesto, si ya en este momento estoy con una enfermedad, ¿qué va a pasar entonces en esa idea de futuro? Trae esa idea de infierno que cree que está en el futuro aquí, a que la experimente ahora. ¿Por qué? Porque ahora, aquí, es cuando puedo sufrir. Ahora aquí es cuando creo que puedo sacrificarme, cuando creo entonces que no hay nada más que hacer, que todo lo que viene después será peor. 7. El Espíritu Santo enseña, por lo tanto, que el infierno no existe. El infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. La creencia en el infierno es lo que te impide comprender el presente, pues tienes miedo de él. El Espíritu Santo conduce al cielo ineludiblemente, como el ego conduce al infierno. Pues el Espíritu Santo, que solo conoce el presente, se vale de él para desvanecer el miedo, con el que el ego quiere inutilizarlo. Tal como el ego usa el tiempo, es imposible liberarse del miedo, pues el tiempo, de acuerdo con las enseñanzas del ego, no es sino un recurso de enseñanza para incrementar la culpa hasta que ésta lo envuelva todo y exija eterna venganza. El Espíritu Santo entonces nos enseña que el infierno no existe porque cuando llevamos entonces todas esas ideas de error al Espíritu Santo, Él las deshace. Nos ofrece la expiación, el deshacimiento de todos esos errores que nos imaginamos creyendo que éramos el personaje del sueño. Entonces, nos enseña que el infierno no existe. Nos enseña que esa idea del infierno que nosotros tenemos es precisamente lo que el ego quiso hacer de lo que es ahora. El ego que quiso aferrarse tanto a la culpa, a esa idea del infierno, quiso entonces que yo mantenga esa idea de culpa presente en este momento y por lo tanto, si me siento culpable, tengo que tener miedo. Y si tengo miedo, pues jamás podré estar en paz. Y eso es lo que el infierno es. Estar en un estado completamente diferente, aparte de lo que la paz es. El infierno es únicamente lo que el ego ha hecho del presente. La creencia en el infierno es lo que impide comprender el presente, pues tienes miedo. Tengo miedo ahora,
porque me aferro tanto a esa culpa de lo que creo que hice o de lo que creo que me hicieron, que entonces ahora estoy con miedo y estoy generando defensas, planes, porque creo entonces que ese futuro será peor. El Espíritu Santo nos conduce al cielo y el ego al infierno. El Espíritu Santo solo conoce el presente y es por eso que el miedo se desvanece cuando perdonamos. Es por eso que el miedo desaparece, porque como el Espíritu Santo solo conoce el presente, salimos de todas esas ideas de errores imaginarios, de todas esas ideas de error, de todo lo que creíamos haber hecho. El Espíritu Santo nos trae al ahora y el ahora no tiene pasado, el ahora no tiene futuro. Es por eso que se desvanece el miedo. El tiempo, de acuerdo con las enseñanzas del ego, es un recurso para incrementar ese miedo, porque quiere aferrarse a la culpa cada vez más, porque va a traernos esos testigos falsos en donde parezca que en realidad fuimos culpables, porque el ego se aferra a ese personaje del sueño, a esa idea de cuerpo, que cree que hizo algo malo o que pudo hacer algo bueno, a esa idea de que soy una forma diferente, separada, aparte, especial. Mientras que el Espíritu Santo me recuerda que soy el Santo Hijo de Dios. Me recuerda que soy eterno, que soy espíritu, que ninguna forma ha podido disminuir o mermar lo que el Santo Hijo de Dios es. 8. El Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto ahora. Todas esas ideas de culpa. El Espíritu Santo quiere desvanecer todo esto ahora. No es el presente lo que da miedo, sino el pasado y el futuro, mas estos no existen. El miedo no tiene cabida en el presente cuando cada instante se alza nítido y separado del pasado, sin que la sombra del pasado se extienda hasta el futuro. Cada instante es un nacimiento inmaculado y puro en el que el Hijo de Dios emerge del pasado al presente. Y el presente se extiende eternamente. Es tan bello, puro e inocente que en él solo hay felicidad. En el presente no se recuerda la oscuridad y lo único que existe es la inmortalidad y la dicha. Esto es lo que es un instante santo, donde el miedo no tiene cabida. Ese momento presente en donde esa impecabilidad mía y la de mi hermano se alzan nítidas, separadas de cualquier sombra del pasado o de cualquier idea del futuro. Y así entonces, viéndonos como ese Santo Hijo de Dios que renace puro, inmaculado, ahí reconozco ese momento presente, reconozco el ahora, que es donde está ese Santo Hijo de Dios, que es lo único que quiero ver. 9. Esta lección no requiere tiempo para aprenderse. El Espíritu Santo no me va a dejar en visto. El Espíritu Santo no me va a dejar esperando. No va a dejar ahí mi petición para atenderla mañana o el otro día o conforme vaya su lista de peticiones. El Espíritu Santo me responde en el momento en el que yo decido perdonar y pido su ayuda para hacerlo.
Esta lección no requiere tiempo para aprenderse, pues, ¿qué es el tiempo sin pasado ni futuro? El que te hayas descarriado tan completamente ha requerido tiempo, pero ser lo que eres no requiere tiempo en absoluto. Empieza a usar el tiempo de la misma manera en que lo hace el Espíritu Santo, como un instrumento de enseñanza para alcanzar la paz y la felicidad. Elige este preciso instante ahora mismo y piensa en él como si fuese todo el tiempo que existe. Ahí nada del pasado puede afectarte y ahí es donde te encuentras completamente absuelto, completamente libre y sin condenación alguna. Desde este instante santo donde tu santidad nace de nuevo, seguirás adelante en el tiempo libre de todo temor y sin experimentar ninguna sensación de cambio con el paso del tiempo. Continuaremos entonces completamente libres de todo juicio. ¿Qué sería el tiempo si nosotros borramos la idea de pasado y la idea de futuro? Quitémonos esa idea de pasado y esa idea de futuro. ¿Qué sería el tiempo? Sencillamente el tiempo dejaría de existir. Creo en el tiempo porque esa idea de que me he descarriado ha tomado tiempo. Creo entonces que nací como un cuerpo pequeñito, inocente. Creo que con el transcurso de ese tiempo, entonces, fui tomando mis propias decisiones, fui haciendo cosas que no eran tan buenas, fui juzgando a uno, juzgando al otro. Entonces, creo tanto en esa idea de tiempo que vengo arrastrando eso que parece ser el pasado. Ese tiempo que yo quise fragmentar, que yo quise ver separado. Y entonces, en base a eso que creo que son mis vivencias, mis experiencias, estoy planeando un futuro. Estoy completamente atado al tiempo. Pero si yo decido en este instante liberarme de esa idea de tiempo, quitar el pasado, quitar el futuro, ¿qué es lo que queda? Empieza a usar el tiempo de la misma manera en la que lo hace el Espíritu Santo. Y me dice que el Espíritu Santo utiliza el tiempo como un instrumento de enseñanza para alcanzar la paz y la felicidad. Ese es su objetivo. Que yo utilice todas estas ideas de tiempo para perdonar las ilusiones, es decir, utilizar el tiempo como un instrumento de enseñanza para alcanzar la paz y la felicidad. Nada más puede ayudarme a alcanzar la paz que el perdón. Nada más puede hacerme experimentar la felicidad que la paz. Y puedo elegir este preciso instante, ahora mismo. Ahora mismo puedo reconocer que el tiempo no existe, que nada de lo que parece ser pasado ha podido afectarme a mí ni a mis hermanos, y que no hay un futuro que temer. Pongo el futuro en manos de Dios. Y podemos hacer entonces que ese se convierta en un instante santo, donde nuestra santidad nace de nuevo y de ahí seguir adelante completamente libre de todo juicio. Siempre recordando que no puedo ir solo. Siempre recordando que voy con mi hermano ahí de la mano. Si quiero ir solo yo, alejarme, hacer mi propio instante santo, eso no va a pasar. 10. El tiempo es inconcebible sin cambios, mas la santidad no cambia.
Aprende de este instante algo más que el simple hecho de que el infierno no existe. En este instante redentor reside el cielo, y el cielo no cambiará, pues nacer al bendito presente es liberarse de los cambios. Los cambios son ilusiones que enseñan los que no pueden verse a sí mismos libres de culpa. En el cielo no se producen cambios porque Dios es inmutable. En el instante santo en que te ves a ti mismo resplandeciendo con el fulgor de la libertad, recuerdas a Dios. Pues recordarle es recordar la libertad. Creer entonces en el tiempo es aferrarme a la ilusión. Es querer entonces perpetuar esa idea de error. Querer guardar en mí todo eso que creo que hice, conservarlo. Y el tiempo entonces, que parece siempre implicar cambios, pues hará inevitablemente que desde esa idea que tengo de que soy un cuerpo, tenga que estar prevenido para los cambios. Tenga que estar entonces alerta, atento y más por lo que parece que hacen mis hermanos que por lo que parece que hago yo, porque creo entonces que esos cambios y esos ataques que creo ver vienen de afuera. En el cielo no se producen cambios porque Dios es inmutable. En el instante en que te ves a ti mismo libre, recuerdas a Dios. ¿Y cómo me veo a mí mismo libre? Cuando libero a mi hermano. Mi hermano me muestra cualquier ilusión a la que yo haya querido aferrarme, cualquier idea de culpa que tenga. Entonces, yo puedo ver a mi hermano como traidor porque yo me aferré a la idea de la traición. Así que aprisiono a mi hermano en la cárcel de la traición. Pero yo estoy ahí con él porque yo también creo en que puedo ser traicionada o en que eventualmente puedo traicionar a alguien. Así que hasta que yo no decida liberar a mi hermano, no me libero yo, ni puedo recordar a Dios. Pues recordar a Dios es recordar la libertad, porque el Hijo de Dios no es un cuerpo, porque ese espíritu que soy no es prisionero del cuerpo. El cuerpo es mi fabricación, es mi idea, es el personaje que parece que quiero tener en esta ilusión. 11. Si sientes la tentación de desanimarte pensando cuánto tiempo va a tomar poder cambiar de parecer tan radicalmente, pregúntate a ti mismo, ¿es mucho un instante? ¿Es mucho un instante? ¿No le ofrecerías al Espíritu Santo tan poco de tu tiempo para tu salvación? Él no te pide nada más, pues no tiene necesidad de nada más. Requiere mucho más tiempo enseñarte a que estés dispuesto a darle esto que lo que Él tarda en valerse de ese ínfimo instante para ofrecerte el cielo en su totalidad. A cambio de ese instante, Él está listo para darte el recuerdo de la eternidad. Así que esto entonces no tarda. No es mi trabajo, pero sí tengo que estar dispuesto. Y ciertamente, lo dice Jesús, requiere mucho más tiempo enseñarte a que estés dispuesto a entregarle todo al Espíritu Santo. Porque parece entonces en esta ilusión que algunas cosas yo puedo solucionarlas por mi cuenta. Que algunas cosas sí sé yo cómo arreglarlas, entonces eso pues no necesito entregarlo. Requiere más tiempo que esté dispuesto a entregarlo todo. Pero una vez que lo entregue,
Al Espíritu Santo no le toma más que un instante. Y en ese instante entonces me recuerda que soy eterno. 12. Mas nunca le podrás dar al Espíritu Santo ese instante santo en favor de tu liberación mientras no estés dispuesto a dárselo a tus hermanos en favor de la tuya. Pues el instante de la santidad es un instante que se comparte y no puede ser solo para ti. Cuando te sientas tentado a atacar a un hermano, recuerda que su instante de liberación es el tuyo. Los milagros son los instantes de liberación que ofreces y que recibirás. Dan testimonio de que estás dispuesto a ser liberado y a ofrecerle el tiempo al Espíritu Santo a fin de que Él lo use para sus propósitos. Entonces, no puedo tener un instante santo solo para mí. No hay un instante santo solo para mí. Nunca podrás dar al Espíritu Santo ese instante en favor de tu liberación mientras no estés dispuesto a dárselo también a tus hermanos. Precisamente porque si yo no libero a mi hermano, yo sigo siendo prisionero de esa ilusión. Únicamente liberando a mi hermano me libero yo. ¿Y qué es lo que es un instante santo? Un instante libre de todo juicio. Entonces, si yo estoy pensando que mi hermano es un traidor, pues no puedo alejarme yo por allá aparte y tener la experiencia de un instante santo. No puedo. Eso no existe. Cuando te sientas tentado a atacar a un hermano, recuerda que su instante de liberación es el tuyo. Si estoy atacando a mi hermano, entonces estoy aprisionándolo y me estoy aprisionando junto con él. Así que cuando me sienta tentado a atacarlo, recuerdo que si lo ataco me estoy atacando a mí mismo. Los milagros son los instantes de liberación que ofreces y que recibirás. ¿Y cuál es el milagro? Ese cambio de percepción, ese aceptar esa percepción corregida que me ofrece el Espíritu Santo. Los milagros dan testimonio de que estás dispuesto a ser liberado. ¿Cómo? Liberando a tu hermano. Si yo no quiero liberar a mi hermano, significa que no estoy dispuesto a ser liberado. Recordemos que nosotros entregamos nuestra percepción, lo que percibimos en automático al Espíritu Santo. Lo entrego. El Espíritu Santo me ofrece esa percepción corregida, pero puede ser que yo no la tome de vuelta. Puede ser que yo me niegue a ver a mi hermano en esa pureza que el Espíritu Santo me lo muestra. Puede ser que yo quiera seguir creyendo en las ilusiones. Entonces ahí soy yo quien está rechazando el milagro. Y el milagro entonces, que es ese instante de liberación, pues se me dio. El milagro siempre se da, pero yo no lo acepté. Sencillamente no lo acepté. Y a veces digo entonces, ¿por qué veo que los demás reciben milagros y yo no? Porque quiero excluir a mi hermano, porque quiero que sea solo para mí, o quiero que sea para quien yo quiero ese milagro. Quiero ese milagro específicamente para algo, para alguien. Quiero yo entonces imponer y desde ese especialismo que siento, quiero entonces dejar por fuera algunos. 13. ¿Cuánto dura un instante? Dura
tampoco para tu hermano como para ti. Practica conceder ese bendito instante de liberación a todos los que están esclavizados por el tiempo, haciendo así que para ellos éste se convierta en su amigo. Mediante tu dación, dar, el Espíritu Santo te da a ti el bendito instante que tú le das a tu hermano. Al ofrecerlo, Él te lo ofrece a ti. No seas reacio a dar lo que quieres recibir de Él, del Espíritu Santo, pues al dar te unes a Él. En la cristalina pureza de la liberación que otorgas radica tu inmediata liberación de la culpa. Si ofreces santidad, no puedes sino ser santo. 14. ¿Cuánto dura un instante? Dura el tiempo que sea necesario para restablecer la perfecta cordura, la perfecta paz y el perfecto amor por todo el mundo, por Dios y por ti. El tiempo que sea necesario para recordar la inmortalidad y a sus creaciones inmortales que la comparten contigo. El tiempo que sea necesario para intercambiar el infierno por el cielo. Dura el tiempo suficiente para que puedas trascender todo lo que el ego ha hecho y ascender hasta tu Padre. Ese instante dura el instante en el que yo decida liberar y liberarme de la ilusión. Dura el instante en que yo decida perdonar. El instante en el que yo decida liberar a mi hermano, porque me estoy liberando junto con él. Eso es lo que dura el instante santo. 15. El tiempo es tu amigo si lo pones a disposición del Espíritu Santo. Él necesita muy poco para restituirte todo el poder de Dios. El Espíritu Santo necesita muy poco para restituirte todo el poder de Dios. Aquel que trasciende el tiempo por ti, entiende cuál es su propósito. La santidad no radica en el tiempo, sino en la eternidad. Jamás hubo un solo instante en el que el Hijo de Dios pudiera haber perdido su pureza. Su estado inmutable está más allá del tiempo, pues su pureza permanece eternamente inalterable y más allá del alcance del ataque. Ante su santidad, el tiempo se detiene y deja de cambiar. Y así deja de ser tiempo. Pues al estar atrapado en el único instante de la eterna santidad de la creación de Dios, se transforma en eternidad. Da el instante eterno para que en ese radiante instante de perfecta liberación se pueda recordar la eternidad por ti. Ofrece el milagro del instante santo por medio del Espíritu Santo y deja que sea Él quien se encargue de dártelo a ti. El tiempo entonces puede ser nuestro amigo si lo ponemos a disposición del Espíritu Santo. Si dejo entonces de atribuirle al tiempo esas aparentes características de que todo lo cambia, de que todo lo transforma, y sencillamente pongo ese tiempo a disposición del Espíritu Santo. Para que entonces el Espíritu Santo colapse el tiempo, que es lo que hacen los milagros, y me restituya el poder de Dios. El Espíritu Santo trasciende el tiempo porque ese es su propósito. El Espíritu Santo no está regido por el tiempo, por lo tanto, no tengo que esperarme 10 minutos o media hora que me conteste. No tengo que esperar para que me guíe. El Espíritu Santo trasciende el tiempo por ti y entiende
cuál es su propósito. La santidad, lo que soy, lo que somos, todos los que estamos en esta conexión, no radica en el tiempo, porque seguimos siendo ese espíritu eterno, seguimos siendo ese amado Hijo de Dios, completamente inmutable, así que nuestra santidad es eterna, no tiene nada que ver con el tiempo. Jamás hubo un solo instante en el que el Hijo de Dios hubiera perdido su pureza. Su estado inmutable está más allá del tiempo. Su pureza es inalterable y está más allá de cualquier alcance que pueda tener un ataque en esta ilusión. Está más allá de todo eso. Ante la santidad del Hijo de Dios, el tiempo se detiene y deja de cambiar. El tiempo se detiene y deja de cambiar. Y así entonces deja de ser tiempo. Pues al estar atrapado en el único instante de eterna santidad de la creación de Dios, se transforma en eternidad. Al liberarme entonces de mis ideas de pasado y de futuro, estoy reconociendo entonces que no soy ese personaje del sueño que se creyó malo. Y eso únicamente puedo hacerlo estando dispuesto a entregarle al Espíritu Santo todas esas que son mis ideas de tiempo, todas esas que son mis ideas de error. El Espíritu Santo no te pide nada más porque Él no necesita nada más. Únicamente requiere que estemos dispuestos a entregarle. Requiere que estemos dispuestos a aceptar esos milagros que son los instantes de liberación que ofrecemos y que al ofrecerlos, pues también los recibimos. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Cuando doy es a mí mismo a quien le doy. Y esos milagros que ofrezco, esos instantes que ofrezco, dan testimonio de que estamos dispuestos a liberarnos y a liberar a nuestros hermanos junto con nosotros. Empieza a usar el tiempo de la misma manera en que lo hace el Espíritu Santo, como un instrumento de enseñanza para alcanzar la paz y la felicidad. Empieza a usar el tiempo para perdonar las ilusiones, todas ellas por igual. Y ese perdón entonces me hará estar en paz. Y esa paz indudablemente me traerá felicidad. Los dos usos del tiempo, el uso que hace el ego, en donde todo cambia, se deteriora y me garantiza que terminaré en muerte y más allá de la muerte en un infierno por mis ganas de sentir culpa y de aferrarme al error, o el uso que hace el Espíritu Santo, en donde me hace reconocer que el tiempo es mi amigo y que si le entrego entonces todas esas ideas de diferencia, Él me ofrecerá esa corrección. Me ofrecerá esa corrección que me liberará siempre y cuando yo esté dispuesto a liberar a mi hermano. De lo contrario, solo no me voy a liberar. Hemos hecho la lectura de el capítulo 15, el instante santo, el epígrafe 1, los dos usos del tiempo. Gracias a todos por su compañía. Les ofrezco un instante santo. Muchas bendiciones para todos.